eh, que existe con el software Slide, ¿no? Que el curso se va a tratar de eso específicamente, analizar esta ley de taludes con ambas metodologías, por equilibrio límite y por elementos finitos. Ya una sesión anterior se dio el webinar también, pues, usando el Slide. Eh, y ambos, con estos ambos webinars pretendemos pues que el curso que se va a dar sea un poco más completo, ¿no? Y cómo beneficia pues también usar elementos finitos para análisis de estos tipos de estructuras, ¿no? Que se presenta normalmente en esta industria minera, ¿no? Ya, vamos a hablar un poco sobre generalidades, un poco sobre los métodos numéricos en geotecnia, cómo el sobrepraxis estima el factor de seguridad, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos sencillos de cómo el praxis nos reporta o nos estima este factor de seguridad, ¿no? Que muchas veces es importante para nuestros análisis, ¿no? Netamente no vamos a ver el uso del software. El uso del software ya lo vamos a ver en el curso. Aquí simplemente les voy a presentar resultados y algunas imágenes pues, típicas de cuando uno hace esta data luz en el programa. Bien, para esto tenemos que entender, ¿no? O recordar básicamente que para hacer análisis de data luz existen dos metodologías, ¿no? Dos grandes metodologías. Una de ellas es el método de equilibrio límite y la otra el método numérico, ¿no? Este metodología de equilibrio límite eh, es ya muy usado actualmente, ¿no? Y software como Slide, Slog, ¿no? Midas, por ejemplo, también son algunos software comerciales que nos permiten hacer estos tipos de análisis. Y los métodos numéricos, algunos programas comerciales que existen actualmente, Plaxis, FLAC, el Midas, GTS, ¿no? Que también nos ayuda a hacer hacer estos análisis de movimiento numérico, ¿no? Y ambos metodologías para estimar este factor de seguridad, ¿no? Inclusive métodos numéricos no solamente es para estimar factores de seguridad, realmente es para estimar esfuerzos y deformaciones, pero también podemos estimar, hacer un análisis de tal vez con esta metodología, ¿no? Quizá la función o la metodología específica es esta, ¿no? Calcular esfuerzo y deformación, pero también podemos hacer estos tipos de análisis con estos tipos de metodología, ¿no? Cuando usamos método de equilibrio límite, eh, nosotros en nuestros análisis lo que hacíamos es simplemente al talud dividirlo en dovelas, ¿no? Y estimar eh, fuerzas que estén a favor pues, de deslizamiento, ¿no? En este caso el peso, cargas externas, ¿no? Que pueden ser reflejo pues, de estructuras que existen en la superficie del talud, y a partir de un equilibrio de fuerzas, ¿no? Podemos estimar ese factor de seguridad. Específicamente, lo que uno asume en este caso es que existe o definimos nosotros una superficie de falla, ¿no? En el cual la resistencia que el suelo ofrece es de tipo máximo, una resistencia máxima, ¿no? Que a su vez está gobernado por el criterio de falla de Moore-Coulomb, ¿no? ¿No? Moore-Coulomb, el cual C y Phi son parámetros pues, de resistencia del suelo a tratar, ¿no? Estos parámetros de resistencia son en una condición de falla, en una condición máxima, ¿no? Entonces, a partir de ahí hacemos uso de equilibrio, ¿no? El factor de seguridad eh, eh, es, eh, es un valor que nos garantiza que el talud en análisis
realmente no estemos llegando a falla, ¿no? Con esto nos salvaguardamos nosotros en nuestros análisis. Entonces, este es un número que se da justo antes o en el punto de falla, ¿no? Justo cuando llegamos a esta condición máxima de resistencia, producto de las fuerzas que actúan en el talud, ¿no? Eh, ¿No? Ese es un poco para recordar eh, el concepto de equilibrio límite, ¿no? En el curso esto se va a ver a detalle. El docente específicamente para esta metodología lo va a explicar más a fondo. No, esto es en cuanto a equilibrio límite, ¿no? En cuanto a metodología numérica, lo vamos a aplicar más adelante, pero métodos numéricos en geotecnia nos permite resolver problemas diversos, tanto mecánica de suelos y de fluidos, incluso en la interacción de estos, ¿no? Ya nos permite también hacer análisis de problemas geotécnicos con elementos estructurales, los llamados interacción suelo-estructura. Eh, eh, las técnicas más utilizadas para esta metodología son los métodos de elementos finitos. También existe el método de diferencias finitas. En el curso nosotros vamos a usar esta metodología, ¿no? Es específicamente por el programa Plaxi, ¿no? El otro metodología de diferencias finitas es más común en el software FLAC, por ejemplo, ¿no? Eh, a partir de los métodos numéricos nosotros podemos hacer un análisis de esfuerzos y deformaciones, ¿ya? Adicionalmente, ya no es el principal, adicionalmente podemos determinar un factor de seguridad, ¿no? Eh, Su aplicación es muy usado porque nos ayuda a mejorar, sobre todo en la parte de diseño, ¿no? Eh, y en el curso lo que vamos a enfocar es en la técnica elemento finito, ¿no? ¿No? Eh, Tiene muchas aplicaciones realmente, uno por ejemplo, para estudio de cimentaciones, otro para estar de taludes, otro para excavaciones y muchos más, ¿no? Por ejemplo, en cimentaciones podemos hacer un análisis de asentamientos, ¿no? Eh, y ver cómo se distribuyen las deformaciones, ¿no? Incluso también hacemos análisis de esfuerzos que nos permite ver cómo es la influencia pues, de la carga en la cimentación y hasta dónde tiene la influencia, ¿no? Hasta qué profundidad, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí, pues incluso podemos proponer mejoramiento de cimentación o reemplazo de material, ¿no? Ahora, estos asentamientos podemos hacerlo por asentamiento elástico, inmediato, o sea, un asentamiento plástico, eh, asentamiento inmediato, puedo llamarlo mejor, inmediato, o por consolidación, ¿no? Consolidación, que nos puede ayudar a encontrar eh, para aquellos suelos eh, impermeables, ¿no? Con poca permeabilidad que tengan esta tendencia pues, de consolidar, ¿no? ¿Ya? Vamos a hacer un análisis de consolidación también en programa y encontrar a partir de asentamiento. En estabilidad de taludes tiene bastante aplicación, ¿no? Uno de ellos es encontrar deformaciones y esfuerzos en estructuras, ¿no? Como esta, por ejemplo, que es una presa de relaves. Eh, Podemos hacer el análisis por etapas, encontrar la distribución de esfuerzos, ¿no? Producto quizás del recrecimiento de esta presa de relaves, ¿no? Eh, ¿No? Y tiene bastante aplicación, ¿no? Podemos encontrar incluso, hacer un análisis de la talud y encontrar la superficie de falla, ¿no? En esta estructura y estimar cuánto es el factor de seguridad, ¿no? Por ejemplo. Eh, Además, también podemos hacer un análisis pseudostático o más completo, un análisis dinámico para ver cuál es la influencia pues, ¿no? ante un componente sísmico, las deformaciones de los esfuerzos en la estructura, ¿no? ¿Ya? Y esta
esta a su vez tiene que estar bien estudiado a partir de modelos constitutivos, ¿no? Constitutivos que nos ayuden a evaluar el comportamiento de ciertos tipos de materiales, eh, y justamente a partir de ahí estimar estas deformaciones, incluso el factor de seguridad, ¿ya? También tiene aplicación en excavaciones, puede ser excavaciones con muros pantalla, anclados, puede ser excavaciones con pilotes también, ¿no? En cada una de ellas también podemos hacer o calcular estas deformaciones y esfuerzos. También podemos estimar un factor de seguridad, una superficie falla y estimar el factor de seguridad, ¿no? Una de las principales aportes que nos da estos tipos de métodos numéricos es los análisis por etapas, ¿ya? Eh, tanto en cualquier tipo de análisis, hacer este tipo de análisis por etapas es para nosotros un mayor control de diseño, ¿no? ¿Ya? Cómo va influenciando eh, ciertas cargas cada vez que uno va ejecutando el proyecto, ¿no? Quizá estamos analizando esta estructura que está en recrecimiento, entonces, ¿cómo es que influyen estas cargas adicionales en la cimentación, ¿no? ¿Cuánto más se asienta, cuánto más se desplaza verticalmente, ¿no? ¿Cómo es que la influencia del relave puede también influenciar en la estabilidad o las deformaciones del dique, ¿no? Y tener un mayor control también por etapas, ¿no? Cosa que por el análisis de equilibrio límite no lo podemos hacer, ¿no? En el equilibrio límite ya analizamos la condición final, pero mediante esa metodología nosotros podemos hacer ese mayor control por etapas. Entonces, los métodos numéricos en sí nos ayudan a entender, comprender el comportamiento de las estructuras geotécnicas, ¿no? El comportamiento es distinta, ¿no? Analizar cimentaciones es muy distinto a analizar este tipo de estructuras de mineras, ¿no? O incluso muy distinto a estudiar estos tipos de estructuras de excavación, ¿no? Entonces, para nosotros entender esto es importante porque nos va a ayudar a comprender eh, cómo es que funciona cada una de estas estructuras. Eh, entonces, para eso tenemos que entender cuál es el comportamiento que va a tener esta estructura de cimentación hacia el suelo, cómo es que va a influenciar el, el crecimiento en la cimentación o el relave en el dique, ¿no? O cómo influencia el excavar estos materiales, ¿no? Eh, lateralmente o en la base, ¿no? Entonces, comprender esto, tenemos que primero entender la mecánica sólidos de cada uno de estos materiales, eh, cómo es el comportamiento de cada uno de estos materiales, ¿no? No es lo mismo analizar un suelo cohesivo con un suelo granular. Entonces, todo eso tenemos que entender primeramente antes de hacer nuestro modelamiento. A partir de ahí, nosotros podemos determinar desplazamientos del suelo bajo esas cargas, podemos calcular fuerzas internas para un diseño estructural, quizá, ¿no? Por ejemplo, para estos tipos de excavaciones, mediante el programa podemos encontrar las curvas de momento, de fuerza cortante, y justamente esto pues le va a ayudar al estructurista a hacer sus diseños también, ¿no? Hay una compatibilidad entre el estructurista y el geotenista para hacer ese tipo de diseño, ¿no? Y también nos da una posible identificación de mecanismos de falla, ¿no? ¿Cómo son los mecanismos de falla pues, para el talud, ¿no? Por ejemplo, para esta excavación, por donde está teniendo mayores resistencias al corte, ¿no? O deformaciones al corte altísimos que pueden hacer puntos de falla, ¿no? Para la estructura. Entonces, realmente, cuando uno modela o hace el modelamiento en el programa, no es que esté haciendo un modelamiento exacto, sino aproximado, ¿no? Nosotros hacemos una aproximación de lo real, pero eh, nosotros podemos hacer un mejor modelo siempre y cuando la solución es realista, ¿no? O al revés, la solución será realista siempre y cuando el modelo sea mejor, ¿no? Entonces ahí
tendremos una mejor representación, ¿no? ¿Por qué son aproximadas? Porque nosotros usamos la técnica de métodos numéricos y la metodología de métodos numéricos son soluciones aproximadas, ¿no? Son aproximadas. Entonces, esto hay que entender, ¿no? Entonces hay que saber qué modelar y qué no, porque no todo lo que se ve se puede modelar, ¿no? Entonces hay que hacer algunas eh, simplificaciones quizá para poder hacer estos tipos de análisis, ¿no? Entonces, si nosotros nos aproximamos más a lo real, nuestro análisis tendrá una mejor representación, ¿no? Y un poco adentrarnos en la técnica de elementos finitos. eh, Esta técnica eh, sirve para solucionar numéricamente las ecuaciones diferenciales, ¿ya? Esta básicamente lo que hace es discretiza el problema, ¿ya? Y aproxima ecuaciones diferenciales, en este caso tipo continuas, en un sistema de ecuaciones algebraicas, ¿no? En este caso ecuaciones matriciales o discretas, ¿no? La discretización que hace, en este caso Plaxis, es de forma triangular, en el cual cada elemento triangular tiene nodos en los contornos y nodos internos, ¿no? Que son llamados puntos de Gauss. ¿Ya? Y las soluciones de estas ecuaciones que están evaluadas en estos puntos tienen una solución dentro de la región, ¿no? Entonces, eh, básicamente las soluciones o las incógnitas del problema se centran en los nodos, ¿no? Eso es lo que dice esa metodología, ¿no? Entonces, si nosotros queremos encontrar esfuerzos y deformaciones, a la hora de discretizar, estos nodos tienen esfuerzos y deformaciones asociados a este elemento, ¿no? Y podemos resolver cada elemento con esta ecuación que lo aplicaremos, y después hacemos una solución integral para que nos dé las deformaciones y esfuerzos pues, del problema total, ¿no? ¿Ya? Estos técnicos de elementos finitos lo usamos siempre, ¿ya? Esfuerzos y deformaciones, ¿no? Entonces aquí un poco más a detalle, lo que hace es, tenemos el problema continuo, el total, el todo, un sistema continuo. Esto lo discretizamos, con esto conformamos la malla de elementos finitos, ¿no? De esta manera. Ahora, pasar de lo continuo a lo discreto no fuera posible si no existiera una función llamada función de interpolación, ¿ya? Ya explicaremos a más detalle qué es esto, ¿no? Algunas ecuaciones que nos ayudan a entender en el curso, ¿ya? Nos ayuda a llevar lo continuo a lo discreto, ¿no? Y la ecuación del elemento finito, la ecuación fundamental o de equilibrio, ¿ya? Es esta que se ve aquí, ¿no? La matriz de rigidez, el vector de desplazamiento y el vector de fuerza, ¿no? Esta es la ecuación de equilibrio. Entonces, en el cual la matriz de rigidez a su vez se calcula con esta expresión, que esta expresión, la matriz B, la matriz B básicamente es la derivada de esta función de interpolación, ¿ya? Esta matriz D, esa es la matriz constitutiva, ¿ya? Esta es la matriz constitutiva. Bueno, esta matriz B está derivada de la función de interpolación. Esta matriz de rigidez es importante porque, a- a- en ella está vinculada esta función de interpolación en la cual uno ha hecho este cambio de lo continuo a lo discreto. Y a su vez está representado o está influenciado por esta matriz constitutiva que, que representa un poco el comportamiento de los materiales en análisis, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo un análisis elástico, entonces la matriz constitutiva simplemente elástica está gobernado por los parámetros pues, elasticidad y Poisson. Estamos haciendo un análisis elastoplástico, ya vienen los llamados modelos constitutivos, por ejemplo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, el Morcoulo,
que sus parámetros están elasticidad, Poisson, phi, c y ángulo y latancia, ¿no? Entonces aquí están los modelos constructivos por Coulomb, Harding-Soil, Harding-Soil-Small, Subsoil, Subsoil Creep, ¿no? Entonces, si uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo es que introduciendo los parámetros de cierto tipo de modelo constructivo me ayuda a calcular deformaciones? O el programa calcula deformaciones. Esta tiene influencia en la matriz de rigidez. Entonces, cuando uno coloca en el programa cierto tipo de modelo constructivo, tiene influencia en esta matriz de rigidez y a su vez esta tiene influencia pues, en los desplazamientos, las deformaciones que va a encontrar el programa. Una vez que encontramos las deformaciones, uno puede encontrar los esfuerzos también. Entonces, este material de rigidez es importante para el programa, ¿no? ¿No? Entonces, eso es a grosso modo la técnica elemento finito, ¿no? En sí hay mucho más que conversar aquí y en el curso lo conversaremos a más detalle, un poco cómo fundamentamos, ¿no? Cómo sale esta ecuación, ¿no? A partir de un principio ¿no? de energía, de potencial de energía, y, y vemos un ejercicio justamente cómo calculamos estos tipos de ecuaciones. Eh, Elementos finitos, como se dan cuenta, eh, tiene en sí esta matriz constitutiva y según el análisis que hacemos, análisis elástico, elastoclásico, tiende influenciado estos modelos constitutivos. Modelos constitutivos, ecuaciones constitutivas, que son relaciones que tratan de representar eh, esfuerzos y deformaciones, ¿ya? La técnica de elementos finitos, señores, es una técnica tenso-deformacional, tenso-deformacional, ¿no? ¿Por qué? Porque encontramos esfuerzo y deformaciones. Por eso se llama tenso-deformacional, ¿no? Tenso-deformacional. Entonces, justamente, como nosotros hacemos aproximaciones, nosotros aproximamos con el modelo ciertos tipos de comportamiento. Entonces, con los modelos constructivos también tratamos de aproximarnos a representar el comportamiento, esfuerzo de formación de los suelos. A ver, si esta es la curva tenso, esfuerzo de formación de un suelo X, por ejemplo, ¿ya? Los modelos constructivos buscan justamente aproximarse a este comportamiento, ¿no? Por eso existen los diversos modelos constructivos, por ejemplo, Coulomb, Subsoil, Jardín-Sol Small, ¿no? Tratando de representar el comportamiento que va a tener el suelo, ¿no? Esto, por ejemplo, que sea una gráfica de fuerza de formación de un triaxial, ¿no? Y un triaxial representa el comportamiento real, por decirlo así, del suelo. Entonces, al querer representar este comportamiento, nosotros usamos los modelos constructivos para hacer su representación. Entonces, estos modelos constructivos eh, están representándose por algunos tipos de comportamiento, ¿no? Hay comportamientos que se han venido dando a lo largo a lo largo de los años, ¿no? Uno de los principales eh, idealizaciones que se ha hecho es la llamada plasticidad perfecta, ¿no? En el cual lo que hace aproxima, ¿no? Mediante ecuaciones, esfuerzos de programación de una manera lineal y plástica, ¿no? Hay otro, sigue avanzando pues estos estudios, ¿no? Y hay otro que trató de representar este comportamiento de una manera eh, de stress hardening, ¿no? En el cual simplemente la parte plástica ya no lo representa de una manera lineal, sino de una manera curva, ¿no? Hay otro que también trató de representar eh, el efecto contrario, ya no el strain hardening, sino el strain softening,
o de ablandamiento también se llama, en el cual la parte plástica también es curvo, pero ya es decreciente, ¿no? Todas estas justamente para representar este comportamiento que va a tener el suelo, ¿no? Por ejemplo, el Moore Coulomb o de plasticidad perfecta, si uno quiere representar esto, sería algo tipo así, ¿no? Tiene una parte elástica, tiene una parte plástica, que es, que es lineal. Eh, hardening soil, por ejemplo, este tipo de plasticidad con hardening, es tipo pérgola, ¿no? Y puede ser una mejor representación que el de plasticidad perfecta para este tipo de comportamiento que tiene el suelo. Entonces, eso trata de representar estos modelos constructivos o las ecuaciones constructivas que existen, ¿no? Existen varias realmente, son algunas que les menciono, pero todas ellas con, eh, tienen a representar algún efecto, algún fenómeno del suelo, ¿no? Existen también los modelos de estado crítico, ¿no? El Canclay, Canclay, por ejemplo, mm, el Pilfrost, Pilfrosil, ¿no? Está el VC 3D, ¿no? Para hacer análisis de la ecuación también. El Pilfrost también es bueno para hacer análisis de la ecuación, por ejemplo. Entonces, cada uno de estos modelos están pensados para hacer una representación de algún tipo de fenómeno que uno quiere estudiar. Entonces, como les mencionaba, eh, el comportamiento de los materiales es diverso, ¿no? Pero los primeros que se estudió, ¿no? Es, por ejemplo, esta de plasticidad perfecta, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una masa de prueba, ¿no? ¿Ya? Y esta a su vez está sometida a carga, ¿no? Si decimos que este material se comporta elásticamente, entonces estamos haciendo una representación de este material de una manera elástica, entonces la curva tenso-deformacional para este material es de una manera lineal, ¿no? Donde los parámetros para este material nada más es elasticidad y Poisson. Pero realmente el suelo no se comporta de una manera elástica, ¿no? No tiene deformaciones recuperables. Entonces, cuando uno quiere realmente representar realmente el suelo, quizá ante esta acción de carga o de esfuerzo, este suelo se deforma, ¿no? Pero ya nos decimos que aproximamos de una manera elástica, sino de una manera elastoplástica, ¿no? Entonces, el suelo ya va a dejar de tener elasticidad o desplazamientos recuperables o deformaciones recuperables, ¿no? Entonces, solo hasta un punto, ¿no? Cargamos hasta un punto llamado, en este caso, estado de fluencia, esfuerzo de fluencia, ¿no? Que a partir de aquí el suelo se comporta de una manera plástica, ¿no? ¿Ya? No necesariamente tiene que ser lineal, puede ser curvo, ¿no? Pero esfuerzo de fluencia separa, separa de dos tramos importantes, ¿no? Un tramo llamado elástico y un tramo llamado no elástico, ¿no? En el cual el suelo ya deja de recuperar deformaciones. Entonces, esto digamos que es lo real, ¿no? Realmente el suelo se comporta así, ¿no? O sea, el rango de este tramo elástico no es grande, es muy pequeño, ¿no? Es muy pequeño, pero existe, ¿no? Un tramo muy pequeño de elasticidad, pero y un tramo enorme de plasticidad, ¿no? Entonces, a partir de de presentación de este esquema real, existieron pues teorías, ¿no? Como esta, por ejemplo, en el cual una de ellas es el comportamiento perfectamente plástico del material, en el cual eh, a partir de un estado de fluencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si este masa se somete a un esfuerzo A, ¿no? Entonces diremos, si ese esfuerzo A
es menor que el esfuerzo de fluencia, ya estamos en este tramo, ¿no? En este tramo, entonces el material se comporta de una manera elástica. Pero si a partir de ahí, si ese esfuerzo A es mayor que el esfuerzo de fluencia, estamos en este tramo, que asocia pues la plasticidad, ¿no? Lo particular de esta representación es que la parte plástica lo representa de una manera lineal, ¿no? Lineal. Entonces, esto es lo que dice esta teoría de perfectamente plástico, ¿no? Tiene un tramo elástico, tiene un tramo plástico lineal para representar justamente esto, ¿no? La plasticidad de ese material, a partir de un esfuerzo de fluencia, ¿no? Existió, se avanzó más, ¿no? Con las teorías, y existió una representación quizá un poco más semejante, ¿no? A lo real, en el cual es de un tipo llamado endurecimiento o llamado hardening también, ¿no? En el cual que a partir de un esfuerzo de fluencia, ¿no? El tramo plástico ya no lo representa de una manera lineal y constante, sino de una manera curvo creciente, ¿no? Creciente. En el laboratorio lo llaman endurecimiento o llamado hardening también, ¿no? Ya, entonces, ¿qué modelos constitutivos son de esta familia? Claro, está el Jardín Sol Small, y otros más que tienen esta plasticidad, ¿no? Entonces, Jardín Sol y Jardín Sol Small son de esta familia o de este tipo de comportamiento, ¿no? El modelo constitutivo típico para esta representación es el Morcoulo, ¿no? Morcoulo, que tiene justamente este comportamiento, ¿no? De un tramo elástico, un tramo plástico, pero la plasticidad está representada de una manera lineal y constante. A cambio, el Harding no. La plasticidad está representada esta curva, ¿no? Creciente, ¿ya? Eh, Siguió avanzando las investigaciones y, y se- y se- representaron otro comportamiento llamado ablandamiento o softening también se le llama, softening, ¿no? A partir del estado de fluencia, llegado del material, existen grandes deformaciones, pero los esfuerzos disminuyen, ¿no? ¿No? Entonces, esa es una manera de representar también la parte softening, ¿no? Entonces, como ven, eh, hay modelos constructivos que son una representación de este tipo de comportamiento, ¿no? Aquí el detalle quizá es que los modelos constructivos usan parámetros para representar estas condiciones, ¿no? Por ejemplo, el Morcoulo tiene 5 parámetros, ¿no? Es elasticidad, Poisson, dilatancia, C y fino. Entonces son parámetros que nos ayudan a representar esta condición y quizá su tiempo de calibramiento, porque la obtención de estos parámetros está en base a quizá ensayos axiales, ensayos de campo, ¿no? Y nos ayuden a representar de mejor manera quizá ¿no? Estos parámetros. Pero a medida que avanza eh, estos tipos de modelos constitutivos, ¿no? Ya también los parámetros se incrementan, ¿no? Por ejemplo, Harding Soil Small ya no usan 5 parámetros, sino usan 11 parámetros. Y ahora, el tiempo de calibramiento quizá para este modelo constitutivo ya toma más que el Morkov, ¿no? Para el Harding Sol quizá es más, ¿no? Perdón, para este tipo de comportamiento quizás es más, ¿no? Ya quizás será 15 parámetros. Entonces, si uno quiere realmente representar el comportamiento pues, del suelo real, ¿no? Como debería ser, en el cual tiene una parte elástica pequeño, un tramo de endurecimiento y un tramo de ablandamiento, ¿no? Entonces, eh, si existiera un modelo constitutivo que me represente justamente toda esta trayectoria, quizá eh, nos preguntemos, ¿no? ¿Cuántos parámetros tendrá este modelo constructivo? ¿Cuántos parámetros?
¿no? Cuánto es el tiempo de calibración, qué información necesito, ¿no? Para calibrar, tener los parámetros que me ayudan a representar este comportamiento, ¿no? Entonces, a medida que avanzan, se hace más tedioso quizá eh, eh, usar cierto tipo de modelo constitutivo, ¿no? Necesitamos ensayos de laboratorio, ensayo de campo, y eso significa más inversión en investigaciones geotécnicas, ¿no? Tanto en campo como en laboratorio para usar dichos modelos constitutivos. Eh, realmente estas ecuaciones constitutivas tienen el salada que el modelo constitutivo ah, o esta matriz de rigidez tiene una matriz constitutiva, ¿no? Si es elástico, si este matriz constitutivo es elástico, la representación o la matriz constitutiva es esta que está aquí, ¿no? Este es para una matriz elástica. Pero si ese modelo constitutivo es más robusto, por ejemplo, como Morcoulo, Harting y Soil, ya el modelo ya no es ya no es un modelo, ya no es una matriz constitutiva elástico, sino elastoplástico. Entonces, eh, esta matriz elastoplástica ya no es sencilla de obtener y se calcula a partir de esta ecuación, ¿no? En el cual, como ven, tiene la matriz elástica, pero también tiene ciertas ecuaciones como, como la función de función plástica eh, y la función de fluencia, ¿no? La función plástica es la ley de flujo o la que controla los desplazamientos para el modelo, para el material. La función de fluencia, bueno, la, es, es donde el material llega a su estado límite, ¿no? Entonces, a partir de esto, uno puede calcular esas matrices constitutivas de la elastoplástica, ¿no? Por ejemplo, si esta matriz, este material es elástico, esto es cero, y simplemente nos quedaríamos con esta matriz, ¿no? Pero no, si es elastoplástica, tendríamos que usar toda esta ecuación. Y Praxis usa esta representación para, para, para calcular esa matriz constitutiva, ¿no? Claro, nosotros no lo calculamos manualmente, sino el programa ya lo usa internamente, ¿no? Entonces, cada modelo constitutivo tiene su ley de flujo, ¿ya? Siempre revisen cuál es la ley de flujo para tal modelo constitutivo. Y ley de la función de fluencia. Todo modelo constructivo tiene estos dos, ley de flujo, la función de influencia. Burkov lo tiene, so, Jardín solo tiene, Subsoil lo tiene, Subsoil Clip lo tiene, ¿no? Que es similar, Camke lo tiene. Todos los modelos constructivos tienen su ley de flujo y la función de fluencia asociada a ese modelo constructivo, ¿no? A partir de ahí calcula esfuerzos y deformaciones usando esta ecuación, ¿no? Que está aquí, ¿no? Entonces, eh, eso es, ¿no? Entonces, algunos modelos constructivos que existen, quizás este modelo constructivo que les voy a mostrar es para hacer un análisis estático, ¿no? Estático, pero son algunos modelos constructivos comunes que seguramente lo han visto, ¿no? Está el modelo elástico lineal, ¿no? Que los parámetros principales para este modelo es la densidad de Poisson, ¿no? Y su representación, esfuerzo de deformación, simplemente es, como lo dice, ¿no? Lineal, ¿no? Eh, Usual para representar quizá capas muy rígidas del suelo y para pequeñas deformaciones, ¿no? Puede ser también incluso para representar basamentos rocosos, ¿no? Rocosos, ¿no? En el cual quizá el geólogo no tiene alcance para tener muestra para para ese material, y a partir de geofísica podemos estimar una velocidad de ondas promedio, ¿no? Y a partir de ahí estimar la electricidad y por eso, ¿no? Mm, o capas muy rígidas también como concreto, si quieren hacer un modelo en el cual tengan concreto, pueden hacer uso de este modelo constitutivo, donde la electricidad pueden estimar como, si no me equivoco, es 15.000 raíz cuadrada de F' C, ¿no? Pueden dar aproximar la electricidad, ¿no? Y así, ¿no? Otro modelo constitutivo, Morcoulo,
eh, en el cual los parámetros que tiene son estas que, como ya le mencioné. Es un modelo elastoplástico muy empleado para primeras aproximaciones. Ya usualmente Morcoulo ya no se debería usar, ya ya no deberíamos usar Morcoulo, porque como modelo constructivo, ¿no? Y como ven, su curva de esfuerzo o su aproximación de esfuerzo de formación es lineal, ¿no? Tiene una parte elástica, una parte plástica, pero de forma lineal, ¿no? Entonces, su ley de flujo, el cual controla las deformaciones, no es tan buena, ¿no? Morcoulo es muy bueno para hacer equilibrio límite, ¿no? A hacer el análisis de talidad por equilibrio límite, porque nos ayuda a encontrar justamente la condición última del material, ¿no? Pero para esfuerzo de formación, Morco 1 ya no se debería usar, ¿no? Em, pero a pesar de eso, lo siguen usando, seguramente por la información o la poca información que el modelo necesita, ¿no? Simplemente necesita estos parámetros de resistencia que nosotros podemos obtener a partir de un triaxial, ¿no? Dilatancia también puede ser obtenido en triaxial sereno. Elasticidad también, podemos hacer un calibramiento, incluso geofísica, ¿no? No se tiene, y otras aproximaciones, ¿no? Entonces, para calibrar este modelo constitutivo no necesitamos tanta, tanta, tanta información. Son ensayos típicos que se hace en el medio, ¿no? Quizá por eso también es muy usado este modelo constructivo, a pesar de a pesar de sus desventajas que tiene a la hora de encontrar deformaciones. Pero para encontrar factores de seguridad podemos usar el modelo Markov, ¿no? ¿Ya? Esto ya lo aplicaremos más a detalle en el curso, ¿ya? Para factores de seguridad, el modelo constitutivo Markov es bueno, ¿no? Pero en una condición de análisis drenado, hay otro modelo constitutivo. No es recomendable usar Markov, por ejemplo, para hacer un análisis no drenado, ¿ya? Para está el modelo constitutivo Shansep, seguramente lo han escuchado. Shansep, este es mejor, es un modelo, Shansep es Markov modificado nada más. Está adaptado para hacer análisis de estabilidad en condiciones no drenadas, ¿no? Si uno quiere hacer condiciones drenadas, workover, ¿no? Pero si no, chance. Eso ya lo hablaremos, haremos un ejemplo incluso con esto en el curso, ¿no? Cuando lo toquemos, ¿no? Porque a diferencia de equilibrio límite, ¿no? Hacemos un análisis quizá, introducimos parámetros, ¿no? O no drenadas al material y a partir de ahí hacemos análisis de estabilidad no drenada. Pero en el Praxis, como elemento numérico, es un poco diferente en ese sentido. Y existen modelos constitutivos como Janssen que nos ayudan a hacer ese análisis, ¿no? Está también el modelo Harding-Soil. Como ven, ya los parámetros a obtener ya no son cinco, ¿no? Ya son varios. ¿Ya? Es un modelo hiperbólico. ¿Ya? Admite plasticidad por endurecimiento, incluye endurecimiento por compresión. ¿Ya? También podemos hacer simula carga y descarga, ¿ya? Y este modelo constructivo tiene aplicación para varios tipos de material, ¿no? Arena, gravas, suelo muy blando también. Entonces, am, es recomendable ya, en vez de usar Morcoulo, usar Hardening Soil, ¿no? Para hacernos al modelamiento, ¿no? Que, que quizá obtener estos parámetros no debe ser complicado, ¿no? SEIFI, por ejemplo, y latancia podemos obtener de un triaxial, CD o CU, ¿no? Eh, Esto también, a partir de ensayos de un triaxial, podemos usar recomendación porque acá es recomendable hacer un ensayo isométrico, quizá para obtener estos parámetros, ¿no? De este móvil de electricidad, carga y descarga, por donde carga primaria o ese ensayo carga y descarga, ¿no? ¿No? Puede ser ensayos Proplaxis, por ejemplo, nos recomienda, ¿no? Si esto lo calculas, estos
hay que tomarlo igual y eso es 3 veces, ¿no? Podemos usar esta como una primera aproximación, después calibrarlo ya mejor con, por ejemplo, Soltest, ¿no? Que es una aplicación de plugins, y obtener parámetros un poco más representativos, ¿no? No, pero a principio, a priori, esta lo podemos obtener a partir de un Traxel CD, Traxel U también. Este M es un calibramiento a partir de ciertas ecuaciones que el propio, que por la propia formulación del modelo lo podemos obtener. Poisson, podemos estimar podemos usar algún estimado, 0,20 quizá, promedio. Esta presión de referencia, Plaxi nos recomienda 100, por ejemplo. Esta puede variar según no sé, ¿no? Si el confinamiento de tu sensor triaxial está en un rango de 200 a 600, podemos usar una presión de referencia que está en ese rango. No, pero recomendable muchas veces usar 100, como lo dice el manual. En este caso cero, ¿no? Hay una formulación que nos dice 1 menos seno de phi, que es la formulación de Jackie, por ejemplo, que es a partir de este ángulo de flexión, ¿no? Esta relación de falla, bueno, simplemente es tener a partir de una ecuación de Q asintótico con el Q de falla, si no me equivoco, ¿no? Y estas ecuaciones esas expresiones son ecuaciones que nos da el propio modelo, ¿no? Entonces, obtener parámetros para el modelo, a principio quizá no es complicado, pero si uno quiere ser más realista, más detallista, no, podríamos ser más específico quizá en la obtención de estos parámetros de la elasticidad ¿no? Estas elasticidades que nos dan, ¿no? El E50, el EOD, el EUR, ¿no? Si no, podemos usar como una primera aproximación estos parámetros como nos recomienda Plaxis, y a partir de ahí quizá ajustarlos un poco más a partir de una recalibración. ¿No? El otro modelo constitutivo es el subsoil. Eh, el subsoil, por ejemplo, es otro modelo constructivo, pero para hacer análisis estáticos de compresión unidimensional. Este es similar, podemos decirle parecido al Harding Soil, pero ya introduce otros parámetros como lambda y kappa, que son parámetros justamente de, de, ¿no? Cuando hacemos un análisis de consolidación, tenemos esta curva típica, ¿no? Un tramo de compresión, una curva de coeficiente de expansión, compresión, ¿no? Eh, entonces, el logaritmo, perdón, relación de vacío, logaritmo de carga. Entonces, estos índices, lambda y kappa, son semejantes a estos. Este es, por ejemplo, lambda, kappa, están en función de estos coeficientes que nos da el ensayo de consolidación. C y phi, por ejemplo, son a partir de un ensayo triaxial, dilatancia también, y estos otros parámetros que, bueno, ya prácticamente automáticamente lo calculan. Entonces, también el subsol no debería ser complicado tampoco calibrar. Esta se puede obtener a partir de ensayos de laboratorio justamente, ¿no? Entonces, cuando uno quiere hacer análisis de consolidación, subsol sería adecuado. Incluso Jardín Sol también se puede hacer esos tipos de análisis. Podrían hacer un análisis comparativo entre un subsol y Jardín Soil y ver qué sale. Entonces, muchas veces la consulta es qué modelo constructivo uso, ¿no? Para representar. Entonces, para eso tienen que tener en cuenta algunos puntos, qué tipo de material tienen, su nivel de información a la cual quieren obtener, el comportamiento del material. Si tienen información, esto es importante, ¿no? Si no tienen información, entonces quizá no van a poder obtener ciertos tipos de parámetros, ¿no? Por ejemplo, el plan de capa tiene que tener un ensayo de consolidación. Si tu material no tiene ensayo de consolidación, estos parámetros que quizá vas a colocar no sean representativos, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Tener información existente. Y quizá para el nivel de estudio requerido, ¿no? Para tipos a nivel de ingeniería que quieren desarrollar. Si están haciendo un análisis conceptual o factibilidad, eh, meternos a modelos constructivos muy avanzados no sería adecuado, ¿no? Pero si están haciendo una ingeniería de detalle, ahí sí es necesario, ¿no? Para estimar desplazamientos de esfuerzos más realistas, ¿no?
Entonces, todo eso influye a la hora de escoger uno u otro tipo de modelo constructivo, ¿no? Entonces, él acá coloco algunas recomendaciones, para, no son generales, ¿no? No son a rajatabla, pero son recomendaciones que uno tiene que tener al menos para tener alguna idea de qué modelo constructivo usar, ¿no? Pero por sí, yo recomiendo usar ya Jardín Sol para hacer tus análisis, eh, ¿no? Y dejar de usar Morcovlo, ¿no? Esto hay que dejar de usar, ¿no? Al menos para modelamiento numérico, Morcovlo hay que dejar de usarse, ¿no? Y empezar a usar Jardín Sol, ¿no? Como una primera aproximación, ¿no? Y a partir de ahí, si uno quiere hacer más específico para cierto tipo de análisis, si es un análisis dinámico o quiere hacer un análisis estático, pero a pequeñas deformaciones, Jardín Sol Small es bueno. Jardín Sol Small para en una condición estática, en una condición dinámica, es bueno, ¿ya? Eh, pero en una condición dinámica, ¿no? Quizá para la ecuación, Jardín Sol Small no es tan representativo. No existen otros modelos más sofisticados para este modelo. ¿No? Para hacer un análisis de la ecuación, por ejemplo, como está el Pure-Forsan, ¿no? El Sanisan, el Norsan, que ya son modelos que tienen o consideran el estado crítico, ¿no? Estos modelos constitutivos, General Elastic, Morcovlo, Jardín Sol Small, Sol Subsol Crit, no tienen o no consideran este estado, ¿no? El estado crítico para justamente analizar la ecuación, para hacer análisis grande de informaciones dependiendo, ¿no? Entonces, son algunos modelos constitutivos comunes que se usan en el medio. Eh, bueno, ahora, cómo estimamos el factor seguridad? Una de ellas es vía equilibrio límite, simplemente determina la relación entre la resistencia a corte disponible y las tensiones actuantes, no sin equilibrio de fuerza nada más. Y el factor seguridad no proporciona información acerca de la deformación talud que procede del cemento final, ¿no? ¿Y cómo es que calcula el elementos finitos? Bueno, elementos finitos lo que hace es usa la técnica de reducción de parámetros, ¿no? O el llamado Safety Reduction, ¿no? Seguramente han escuchado, ¿no? ¿Y cómo es que se obtiene eso, ¿no? Por ejemplo, para el modelo Morcovron tenemos el parámetro Safety, ¿no? Hablando ya de temas de modelamiento, eh, lo que hace el programa es reducir estos valores con un número hasta que llegue a colapso, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Eh, 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 a ver, a partir de esta ecuación que está aquí, ¿no? A ver, matriz rigidez, vector de desplazamiento, matriz de fuerza, ¿no? Eh, entonces, normalmente lo que va a hacer el programa es reducir estos parámetros, ¿ya? Reduce tanto estos parámetros hasta que la rigidez se haga cero, ¿no? Hasta que la rigidez sea cero. Con eso, el programa dice que se genera un colapso numérico. No es que no es que la estructura falla, ¿no? Sino lleva esa condición de colapso numérico. Entonces, como la materia elegida es cero, ¿no? Esto disminuye tanto, como esto es constante, las deformaciones son grandes. No es por eso que cuando vemos el resultado de Praxis, cuando vemos el desplazamiento, los desplazamientos aquí nos salen enormes, ¿no? 570, ¿no? Ese orden. Y no es que el programa pues tal vez se desplace 570 metros, ¿no? Sino por la propia condición que hace el programa, reducir estos parámetros resistentes, ¿no? Reduce estos parámetros, el C y el tangente phi, por cierto número, ¿no? Cuando llega a esta condición de rigidez cero, este número es el factor de seguridad, ¿no? Y se ve algo así, ¿no? Algo así. Esta es la gráfica, pues, esta es la gráfica, digamos, que son los pasos, la step, y esta es la gráfica de factores, igual, digamos. Entonces, lo que va a hacer es reducir
empieza con algo, lo reduce y ahí estamos aquí. Sigue reduciendo, esta curva va a ir evaluando hasta que llegó al colapso. Llega un punto de colapso y lo que va a querer hacer el programa simplemente es converger. Converge, entonces por ahí hay una línea horizontal, ¿no? Y hasta que llega a esta condición de K sub cero, ¿no? Rigidez cero. Entonces, cuando llegó eso, ya este es el valor del factor de seguridad, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el programa, ¿no? O elementos finitos, ¿ya? Es distinto al equilibrio límite, como ven, acá no reducen parámetros, sino acá lo que hace es un equilibrio de fuerza, ¿no? ¿No? Considerando que este contorno llegó a una resistencia máxima. Entonces, es distinto. Entonces, son ambas metodologías, pero ambas nos permiten calcular factores de seguridad, ¿no? Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, de estos tipos de análisis, ¿no? Por ejemplo, un terraplén, ¿no? Tenemos a ciertos modelos constructivos para hacer estos análisis. Entonces, lo que va a hacer el programa a la hora de calcular factor de seguridad es justamente reducir estos valores, ¿no? C, tangente, ¿no? Eh, bueno, en cuanto a esto, acá vemos simplemente, aparte de encontrar el factor de seguridad, podemos ver esfuerzos, ¿no? La distribución de esfuerzos, como es el desplazamientos también en la estructura, ¿no? Desplazamientos, ¿no? Y podemos ver a partir de bueno, en la condición final de este dique o este terraplén, ver cómo se formó, ¿no? El propio programa en donde se encuentra este superficie falla. Entonces, a diferencia de equilibrio límite, nosotros ya no buscamos a partir de condiciones, ¿no? de límite, contorno quizá, buscar una superficie, ¿no? de falla. No, acá el programa propio ya nos da esta superficie de falla, ¿no? Bueno, superficie de falla se debería llamar superficie potencialmente de falla, ¿no? Entonces, nos da, ¿no? ¿Y cómo? Bueno, por esta metodología, ¿no? Reduce hasta que la rigidez de estos materiales salga en cero, ¿no? Cuando llega a cero, se encuentra este rango o esta región, porque es una región, ya no es una línea como el equilibrio límite, es una región en la cual se producen grandes deformaciones, ¿no? Pero grandes deformaciones que llevan al colapso numérico, no es que esta estructura se desplaza 570 metros, no es así. Eh, Eso es en cuanto a un terraplén, por ejemplo, quizá una presa de relaves, una estructura más grande, en el cual ustedes tengan pues ciertos tipos de historia, ¿no? Data histórica, cómo ha ido recreciendo este depósito, ¿no? Pueden hacer su análisis por etapas y al final un análisis estabiliano. Entonces acá hay parámetros incluso de cómo se ha ido representando el comportamiento de cada material, ¿no? Para ciertos materiales, ¿no? Con la información disponible. Como ven, cada uno ya material con este material menos jardín de sol. Y representamos esa condición de la data histórica, ¿no? Ustedes seguramente al analizar este depósito de relaves no es que ustedes no es que ya existe de un inicio, ¿no? Sino que el hombre ha ido conformándola a través del tiempo, ¿no? Quizá de un tiempo, no sé, digamos que este es un ejemplo nada más. De 2021 a 2028 va a tener esta proyección y va a llegar a esta condición final. Pero su fase inicial o donde inició fue en 2021 y ustedes, cuando les llega el servicio, está a este año, ¿no? 2024, y está seguramente en una cierta cota, ¿no? De, de proyecto, ¿no? Entonces, quizá la mina quiere decrecer y tiene una proyección hacia el 2028 de cuánto quiere decrecer. Ustedes pueden hacer una estimación de los desplazamientos que va a tener este decrecimiento en el suelo de fundación, ¿no? Pero ¿cómo van a tener certeza de que esos desplazamientos van a ser representativos? A partir de que ustedes calibren, ¿no? Desplazamientos para esta etapa actual, ¿no? Porque esta etapa actual ustedes tienen información seguramente. Quizá la estructura minera tiene cierta instrumentación, ¿no? Puntos de control, inclinómetros, ¿no? Inclinómetros en el dique, o celdas de asentamiento, quizá, ¿no? En el suelo de fundación. Entonces, el cual a usted le va a poder permitir
calibrar un poco los desplazamientos que va a tener tu modelo respecto al instrumento, ¿no? Entonces, si ustedes calibran, entonces los desplazamientos que van a obtener a futuro van a ser más representativos, ¿no? Y con eso van a poder estimar mejor los desplazamientos. Entonces, esto, por ejemplo, esta es una etapa inicial, esta es la etapa inicial, ¿no? Esta cota, tu etapa actual es esta, ¿no? Entonces, en esta condición ustedes tienen que calibrar los parámetros, ¿no? Hasta acá pues, seguramente tienen información, ¿no? No sé, pues seguramente han tenido punto de control, ¿no? Puntos topográficos, acá en las maquetas, la corona, y a partir de ahí, eh, no sé, quizá los puntos de control tienen cierta data histórica, ¿no? Y ustedes en su modelo lo que tienen que hacer simplemente es calibrar, ¿no? Su desplazando que les haga el modelo tienen que calibrar y más o menos tienen que salirle parecido a lo que les da el instrumento, ¿no? Entonces cuando lleguen a eso ya dirán que está calibrado, ¿no? Entonces habrá un reajuste de parámetros y los parámetros finales serán esas, ¿no? Y a partir de aquí ya pueden simular los desplazamientos que les va a traer estas futuras recrecimientos, ¿no? Esta etapa, recrecimiento 4. Entonces van a tener desplazamientos más representativos. Entonces, análisis lo vamos a ver en el curso, cómo lo vamos a hacer. Y finalmente, podemos hacer un análisis de factor de seguridad en condición estática. ¿Cuánto es el factor de seguridad para esa condición final, no? Muchas veces les importa a la mina, hoy, cuando llegue este cota final, ¿cuánto sale mi factor de seguridad? No, quizá tendré, si no llego, tendré que reperfilar más, ¿no? Entonces ya van a poder tomar otras medidas, ¿no? Eh, Podemos hacer un análisis estático, también podemos hacer un análisis pseudoestático, introduciendo un coeficiente sísmico parecido a lo que se introduce en el slide, ¿no? Nosotros introducimos en el slide un coeficiente horizontal, ¿no? Aquí también es parecido, ¿ya? ¿Cierto? Solo que con otras consideraciones, no es tan directo como es en el slide, ¿no? Podemos estimar un factor de seguridad para esas condiciones, ¿no? Entonces, para cada uno ve cómo varía, ¿no? Ese rango de cómo obtiene ese factor de seguridad, ¿no? Hay un pico, incluso para que se estabilice en esta condición, ya está, ¿no? Entonces, a partir de aquí, un análisis más sofisticado es el análisis dinámico. Nosotros daremos un tópico análisis dinámico, no vamos a entrar a detalle, pero vamos a ver un poco de esto. Algunos conceptos, algunos criterios y alcances que les pueda dar y hagan su análisis dinámico, ¿ya? Entonces ya es un análisis más completo. Entonces, pueden hacer, con el curso que pretendemos, eh, que tengan alcance de ambas metodologías, ¿no? De equilibrio límite y de elementos finitos. Bien, señores, eso sería con mi presentación. Si tienen alguna consulta, pues estoy dispuesto a resolverla. ¿Consulta, señores? A ver, yo tengo. Hola, Aura. Mucho gusto. A tiempo que nos encontramos. No sé si estás todavía presente en la reunión. Eh, ya. Hay una consulta, me parece. A ver, con mucho gusto. Ahora se toma ya. Muy bien usted. Axiomara, no sé si hay alguna consulta en el chat. No puedo verlas. Si hay algunas, me las hace saber. Acá, por favor. No, no hay ninguna consulta por ahora. No hay ninguna consulta. Creo que estaba viendo yo. Envió al privado. A ver, nos pregunta aquí cuál es la diferencia entre un análisis pseudostático y uno dinámico. Mira, el análisis pseudostático es una simplificación, ¿no? De colocarle una condición sísmica a mi estructura. Mm, a ver, no sé si está presente todavía Harold. Por ejemplo, ¿no? Mi estructura, eh, bueno, realmente mi estructura, a ver, digamos que esa es mi estructura.
Entonces, realmente lo que pasa es que el sismo llega, por, a profundidad llega, ¿no? Llega a mi estructura y está la agita, ¿no? Entonces, realmente lo que hace es, eh, mediante un registro, un análisis, perdón, un registro tiempo-historia, ¿no? Esta agitación sísmica que hace a mi estructura lo lleva a una condición crítica, ¿no? Realmente cuando uno quiere ver la influencia de cómo influye el sismo a partir de esos registros sísmicos a mi estructura, se llama análisis dinámico. Dinámico, ¿no? Porque ya introducimos en la ecuación este registro sísmico, ¿no? Un análisis pseudostático eh, es una simplificación nada más, ¿no? Y le damos un coeficiente para representar esta acción, ¿no? Un coeficiente sísmico horizontal, por ejemplo, no sé, pues 0,5, por ejemplo. Estamos siendo muy simplistas, ¿no? Simplemente le estamos diciendo, es una fuerza horizontal que va a actuar en mi estructura haciendo una aproximación a este fuerza sísmica, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Este acá es una aproximación nada más. No, realmente lo que deberíamos hacer un análisis dinámico, ¿no? Para ver la influencia realmente del sismo a mi estructura, ¿ya? Entonces, es más completo, ¿no? Porque acá ya introducimos los registros sísmicos que existen, ¿no? Y hay una teoría inmersa, ¿no? Yo te recomiendo que lleves un curso de dinámica de suelos. Si tienes la oportunidad de llévala, porque te ayuda a entender el, cómo son los comportamientos de los suelos a esta acción sísmica, ¿no? Ya. No sé si hay alguna consulta muestra lo que puede ver. mm, Sí hay a una ver, consulta en el chat. para tolerar siempre homogéneas y bien caracterizadas, ¿no puede ser excesivo? Sí. Si tiene una geometría simple, ¿no? No tenga mucho material, simplemente, no sé, pues tienen dos materiales, ¿no? Entonces, mediante equilibrio límite estaría bien, ¿no? Para hacer su análisis de salida. Elementos finitos ya es un análisis más sofisticado o más riguroso. Eh, por ejemplo, no, a ver, y eso se va a detallar más en el curso. Cuando uno hace análisis de salida por equilibrio y límite, muchas veces ese factor de seguridad no, no satisface lo que nos dice la norma, ¿no? Quizá no llegamos al 1,5, ¿no? O quizá no lleguemos a la condición de 1,2 en muchos casos, o 1, ¿no? Según las estructuras mineras, en condición sísmica, ¿no? Pero eso no quiere decir que realmente tu talud va a fallar, ¿no? La estructura falla y va a colapsar. Entonces, en esos casos, cuando no lleguemos a esta condición que nos dice la norma, uno verifica los desplazamientos que va a tener la estructura, ¿no? Ahí, estos desplazamientos podemos verificar mediante distintos autores, por ejemplo, Bray, Macedo, ¿no? Que nos dan ciertas metodologías para encontrar estos desplazamientos permanentes y ver si los desplazamientos que se calcula mediante esta acción del sismo está dentro del rango o no. Ahora, si no estamos dentro del rango, allá, entonces ahí podemos hacer un análisis dinámico, ¿no? Dinámico y hacer un análisis de elemento finito, ¿no? Por ejemplo, y verificar si realmente esos desplazamientos no están dentro de ese rango. Ahora, si mediante esas ecuaciones por estos autores están dentro del rango, entonces diremos que, claro, por desplazamientos sí cumple la estructura, ¿no? Va a ser estable, no se va a deformar tanto y no va a producirse colapso, ¿no? Entonces, esos son, eh, uno hace, ¿no? ¿Ya? Estos análisis son muy comunes, deberían ser comunes para todo, ¿no? Pero mayor tienen mucha aplicación en estructuras mineras, ¿ya? Eh, Porque ahí las estructuras son enormes, ¿no? Presas relaves, botaderos de monte, pilas de exhibición, ¿no? Entonces esas estructuras tenemos que garantizar su estabilidad, ¿no?
en sí debe ser aplicable para todas las estructuras, debemos hacer estos análisis para todos, pero quizá el costo de hacer estos tipos de análisis no es viable para los proyectos que vemos comúnmente, ¿no? Taludes de carretera, por ejemplo, o excavaciones, ¿no? Que la inversión misma no permite, ¿no? Pero deberían hacerse, ¿no? Estos tipos de análisis completos. ¿Ya? Ya, no sé si hay más consultas semana, si no, te doy el pase y procedemos con lo siguiente. Sí, creo que esto sería todo. Ya no hay más consultas. Bien, gracias por asistir y participar. Le agradecemos sinceramente a su presencia de nuestro webinar gratuito. Y bien, esperamos que la información compartida haya sido de valor para ustedes y bueno, les motive a seguir fortaleciendo sus conocimientos. Si desea más información sobre estos cursos y próximos eventos, no duden en escribirnos a WhatsApp que les envíe. Y bien, estaremos encantados de poder ayudarlos. Recuerden que las 5 primeras personas reciben el 50% de descuento en cualquiera de nuestros cursos. Gracias. Sí, el webinar estará en nuestra página de YouTube. Se los voy a enviar aquí para que puedan visualizar todas nuestras grabaciones y también se puedan suscribir a nuestro canal. Gracias.